Las misericordias de Dios se renuevan cada mañana. Su voluntad es buena, agradable y perfecta. Bienvenidos a una nueva emisión de Vidas con Propósito, para volver a vivir. Sin santidad nadie verá al Dios Santo. Hola, muy buenos días, bienvenidos una vez más a Vidas con Propósito, para volver a vivir. Les saluda Oscar Plata, es el día de Teología Pura, Pura Teología. Y continuamos con nuestra serie titulada Atributos Divinos. Compartiremos hoy el tema Santidad. Dios no pasa por alto el pecado. Tú nos creaste con un propósito. Santidad. Dios no pasa por alto el pecado. Es el quinto atributo que vamos a compartir de esta serie. Y para responder a este tema nos acompaña el pastor Ángelo Becerra, de la comunidad Vida con Propósito, Iglesia de las Asambleas de Dios de Colombia. Buenos días, pastor Ángelo. Buenos días, Oscar, y buenos días, estimado oyente. Gracias por escucharnos. Y bueno, con esta serie de atributos divinos esperamos que haya un mayor entendimiento sobre el ser de Dios y que ese entendimiento pues ayude a transformar nuestras vidas y nuestros corazones delante del Señor. Anunciaremos tu gran bondad. Pues nos acompaña Erika Carrillo, líder de la iglesia. Buenos días, Erika. Buen día, Oscar, buen día, pastor, y a todos los amigos que fielmente nos acompañan en este programa. Apreciado oyente, usted puede volver a escuchar el tema de hoy y todos los temas de esta serie a través de nuestro canal en YouTube, escribiendo en el buscador de esta página Comunidad Vida con Propósito. Allí encontrará los diversos temas y series emitidos en este espacio y los puede escuchar en cualquier horario y también compartirlo a otros. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir. Pastor, en esta nueva serie hemos visto algunos atributos de Dios, tales como la omnipotencia, la omnipresencia, entre otros. Hoy veremos el atributo de la santidad. ¿Por qué es tan importante conocer este atributo? Bueno, Oscar, el atributo de la santidad es el atributo divino más mencionado en la Biblia. Por eso creería yo que es tan importante que hablemos de la santidad. Más de 300 veces aparece la palabra santo en la Biblia, bien sea acompañando el nombre de Dios o como adjetivo descriptivo de su esencia. En las dos únicas ocasiones registradas en las Escrituras que a los hombres se les permite ver dentro del cielo y ver a Dios en la plenitud de su gloria, ellos escuchaban seres angelicales cantando continuamente: Santo, Santo, Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Ningún otro atributo se repite en la Biblia 3 veces continuas, solo el atributo de la santidad. Si la santidad es el atributo divino más mencionado y resaltado en la Biblia, debe ser que Dios quiere enseñarnos algo muy importante con esto. Así es, Oscar, este atributo divino no se resalta para satisfacer la curiosidad del intelecto, sino más bien para que nosotros comprendamos cómo relacionarnos apropiadamente con el Dios Santo, que es el creador del cielo y de la tierra. Vea, si usted fuera a un museo donde aparece la frase "no toque" por todos los lados, pues sería muy insensato intentar tocar uno de los elementos de ese museo. Pues yo creo que hay muchos insensatos que pasan por alto los letreros de santidad que aparecen en casi todos los libros de la Biblia cuando se refiere a Dios. Y ni siquiera se han detenido a investigar esto qué significa. De ahí pues tanta falta de respeto, tanta falta de reverencia hacia el santo nombre de Jesús, hablándolo en diminutivos o mencionándolo en chistes, olvidándonos que es el nombre sobre todo nombre, y en quien reposa, según la Biblia, toda la plenitud de la deidad, tal como lo dice Colosenses 2:9. Pastor, hoy en este espacio vamos a estudiar el atributo de la santidad. Dios no pasa por alto el pecado, así que iniciemos con el primer punto. ¿Qué significa la santidad divina? Hebreos 7:26 dice de la siguiente manera, para responder su pregunta:
Nos convenía tener un sumo sacerdote así, santo, irreprochable, puro, apartado de los pecadores y exaltado sobre los cielos. El mejor significado de la santidad divina está en el Señor Jesús, de quien se está hablando pues en el versículo de Hebreos 7:26 que acabé de leer. Pero ahora quiero leerlo en la Nueva Traducción Viviente. Vea cómo lo dice la NTV, Nueva Traducción Viviente. Él, o sea Jesús, es la clase de sumo sacerdote que necesitamos, porque es santo y no tiene culpa ni mancha de pecado. Él ha sido apartado de los pecadores y se le ha dado el lugar de más alto honor en el cielo. Jesús es el mejor ejemplo de santidad, estimado oyente, porque en él, como dije anteriormente, habita toda la plenitud de la divinidad. Colosenses 2:9 dice así: toda la plenitud de la divinidad habita en forma corporal en Cristo. Es momento de aprender una nueva palabra en el diccionario bíblico de Vidas con Propósito. Bueno, pastor, ya que estamos hablando del tema o del atributo de la santidad, definamos bíblicamente la palabra santo. Bueno, esta palabra, la palabra santo, se escribe agios en griego y kadosh en hebreo. En ambos idiomas, santo significa pureza, limpieza de pecados o de maldad. La palabra santo también hace referencia a ser cortado o ser separado, y tiene el sentido pues de ser cortado o ser separado para Dios, o ser exclusivo de Dios. Por tanto, todo lo separado para la exclusividad de Dios es santo. De ahí que puede ser santo no solo un ser humano, según la Biblia, sino también una vasija, una ciudad, un monte, un pueblo, una ofrenda, un vestido, un pacto, un campamento. Pero todo esto porque lo menciona la Biblia. Sabemos que es santo porque lo menciona la palabra de Dios. Todo lo que sea exclusivo para Dios es santo y tiene un trato preferencial y de especial cuidado. La santidad divina pues requiere que así sea. Vea, la santidad divina significa por tanto que Dios es puro, Dios es sin mancha, Dios es apartado de toda contaminación de pecado, de maldad o de impureza. Dios no es como los hombres. Dios no tiene pensamientos o sentimientos o actos impuros, y tampoco tolera la impureza, tampoco tolera la maldad o el pecado a su alrededor. Pastor, esto quiere decir que donde esté Dios no puede haber tan siquiera la más mínima mancha de pecado. Pero frente a estas afirmaciones muchos dicen que pues esto es una contradicción, pues Dios es omnipresente. ¿Qué les puede decir frente a esto? Mire, Erika, los incrédulos y los ateos que cuestionan la existencia de Dios dicen que este atributo de la santidad divina es contradictorio con el atributo de la omnipresencia, como usted lo decía, porque ellos dicen que si Dios está en todas partes, entonces Dios está en medio del pecado, ya que el pecado está en el cielo y en la tierra, así dicen ellos. Pero la omnipresencia de Dios, como para darles claridad a ellos, significa que ningún lugar está vetado o ignorado para Dios. No hay lugar que esté oculto a sus ojos y no hay lugar que Dios no conozca. Pero la presencia santa de Dios tiene un lugar de morada, ¿cierto? Un lugar santo en el cual Él mora, esa presencia. Ese lugar santo la Biblia lo llama el cielo. Y se lo voy a leer. Deuteronomio 26:15 dice así: mira desde el cielo, desde el santo lugar donde resides. Isaías 63:15: mira bien desde el cielo, observa desde tu morada santa y gloriosa. Mateo 6:9: ustedes deben orar así: Padre nuestro que estás en el cielo. Mateo 5:34: pero yo les digo, no juren de ningún modo ni por el cielo, porque es el trono de Dios. Vea, es tan santo el lugar donde Dios habita, que ni siquiera debemos usarlo para hacer juramentos, ni mucho menos para hacer mofa de él. El cielo es el lugar santo donde Dios habita. Pastor, es común que las personas y diversas religiones usen la palabra santo para darle nombre a los objetos, lugares,
entre otras cosas. ¿Qué piensa al respecto? Mire, llamarle a un cerro o a una escultura santísimo, como sucede aquí en Bucaramanga, ¿cierto? En Floridablanca, pues también es profanar no solo la santidad de Dios, sino toda su grandeza, pues la cual quedaría reducida a un simple lugar o a un monumento que Dios no ha escogido. Pues de mi parte yo jamás voy a visitar, nunca he ido por allá y no voy a promover ese sitio como mostrando mi rechazo a ese abuso del santo nombre y de la santa morada de Dios. No, aquí en Bucaramanga no hay ningún santísimo. El santísimo está en los cielos y es digno de todo honor y de todo respeto. Aunque vea, Dios podría hacer de que su presencia santa pues estuviera en todo lugar. Él no lo hace, entre otras cosas, por su misericordia, ya que destruiría buena parte de los seres vivos en la tierra. Vea, si Dios decidiera en estos momentos que su santa presencia llenara toda la tierra, pues todo ser viviente que no tenga el Espíritu de Dios moriría, porque todo lo que no esté santificado o purificado no puede soportar la santidad divina. La presencia santa de Dios requiere santidad en todo lo que habite. Esa fue la razón por la cual en el Antiguo Testamento era tan meticuloso el culto en el templo o en el tabernáculo. Estaba lleno de ofrendas, de rituales, de sacrificios pues establecidos previamente por Dios para que las personas pudieran entrar en el templo, el lugar donde Dios había escogido estar con su santa presencia sin que Dios los destruyera. Aún Dios allí, Él estaba morando en ese lugar que Él había escogido, Él moraba en el tabernáculo. Por lo tanto, los sacerdotes tenían que ser muy cuidadosos, tenían que hacer actos y ritos de purificación para que la santa presencia de Dios no los matara. Tenían que estar ritualmente puros y de esa manera la presencia de Dios no les quitaba la vida. Pero pastora, ahora en el Nuevo Testamento también podríamos hablar de algún lugar santo, digamos a veces en las iglesias, un lugar donde se alquila para una reunión, X o Y lugar, también se puede llamar un lugar santo o realmente esto tiene otro significado. Digamos que cuando estamos invocando el nombre de Dios, cuando nos reunimos la iglesia, los que hemos sido redimidos con la sangre de Cristo Jesús, ese lugar de alguna manera adquiere como ese estatus de santidad. No el lugar como tal, sino por lo que se está haciendo, porque estamos invocando el nombre de Dios, porque estamos adorando el nombre de Dios. No es que los ladrillos o los ventiladores o el aire acondicionado sea santo, no. Es la razón de que estemos reunidos en el nombre de Cristo Jesús para adorarlo y exaltarlo a Él. Ahí en ese momento podríamos decir que tal lugar es santo. Estamos en Vidas con Propósito en el dial 1020 AM. Y por internet a través de radioprimavera.com. Hoy con el tema Santidad. Dios no pasa por alto el pecado. Pastor, hasta aquí hemos estudiado el significado de la santidad. Dios es puro, sin mancha, apartado de toda contaminación de pecado o de maldad o impureza. Dios no tiene pensamientos, sentimientos o actos impuros. Y tampoco tolera la impureza, la maldad o el pecado en su alrededor. Ahora estudiemos un segundo punto de este tema. ¿Qué implica la santidad divina? Permítame le contesto con la Biblia. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 15 y 16. Dice así: más bien sean ustedes santos en todo lo que hagan, como también es santo quien los llamó. Pues está escrito: sean santos porque yo soy santo. Pues la santidad divina implica que todo lo que se acerque a Dios debe ser santo o debe estar apartado exclusivamente para Dios. Dios no se relaciona con nada ni con nadie que no tenga santidad. Y se lo voy a leer. Hebreos 12:14 dice así: busquen la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Mateo 5:8 dice: dichosos los de corazón limpio, porque ellos verán a Dios. Efesios 1:4 dice:
Dios nos escogió en Él antes de la creación del mundo para que seamos santos y sin mancha delante de Él. Mire, la santidad en el ser humano es requisito indispensable para poder acercarse a Dios. Así ha sido en las Sagradas Escrituras. Dios no se va a retractar de ello. Dios no negocia sus principios. Así el predicador diga, ay no, Dios te entiende. No. Dios no entiende. Dios demanda santidad y por eso ha establecido unos medios de gracia para que nosotros, los que hemos creído en Cristo Jesús, seamos santos. Pastor, usted acaba de explicar que la santidad en el hombre es indispensable. Entonces, ¿qué significa la santidad en el ser humano? Bueno, muy bien. Si bien el atributo de la santidad divina está considerado como un atributo comunicable, es decir, que este atributo Dios lo comunica o Dios lo comparte con los seres humanos, a diferencia, por ejemplo, del atributo de la omnipresencia, que no es comunicable. La santidad divina, debemos dejar muy claro, es única y no tiene comparación en el ser humano. La santidad de Dios es exclusiva, o sea, Él transfiere o comunica su santidad, pero no su plena santidad. Vea lo que dice primer libro de Samuel 2:2. Nadie es santo como el Señor. No hay roca como nuestro Dios, no hay nadie como Él. Apocalipsis 15:4 dice, ¿quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo. Todas las naciones vendrán y te adorarán porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Así que, estimado oyente, nadie es santo como nuestro Dios. Así mora el Espíritu de Dios mismo dentro de nosotros, nadie puede alcanzar la santidad de Dios. La santidad que nosotros, los creyentes, tenemos se llama santidad imputada o santidad adquirida gracias al sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Mientras que la santidad divina es por esencia. Dios es santo, Dios es puro, Dios es perfecto por naturaleza. Dios no adquiere ni pierde santidad. En cambio del ser humano se dice, le voy a leer Apocalipsis 22:11. Deja que el malo siga haciendo el mal y que el vil siga envileciéndose. Deja que el justo siga practicando la justicia y que el santo siga santificándose. Ve, aquí el ser humano nos muestra la escritura, y bueno, tampoco nada creado por Dios puede tener la misma santidad y pureza que tiene Dios, pero eso no implica que nosotros no podamos acercarnos a Dios. En el libro de Romanos, el apóstol Pablo afirma que nosotros los gentiles somos una ofrenda que Él acepta. ¿Cómo es posible que Dios haga esto con nosotros? Bueno, leamos el versículo, está en Romanos 15:16. Yo, Pablo, tengo el deber sacerdotal de proclamar el evangelio de Dios a fin de que los gentiles lleguen a ser una ofrenda aceptable a Dios, santificada por el Espíritu Santo. En este versículo encontramos los dos mecanismos usados por Dios para nuestra santificación. Claramente se ve que es el Espíritu Santo y el Evangelio. El Espíritu Santo es quien santifica a la persona cuando entra a morar en ella. Pero para que el Espíritu Santo llegue a santificar una vida, se requiere que esta persona primero crea el Evangelio. En el Antiguo Testamento las personas eran santificadas mediante la sangre de corderos, de machos cabríos, de novillos. Pero en el Nuevo Testamento los creyentes somos santificados gracias a la sangre derramada por el Señor Jesús en la cruz. Esa sangre nos santifica si creemos en Jesucristo y nos arrepentimos de nuestros pecados. Este es entonces el mensaje central del Evangelio, que todo aquel que cree en Jesús y se arrepiente de sus pecados, entonces será santificado y por lo tanto será salvo. Pero esta santificación realizada por Dios es el primer paso, ya que la santificación en el ser humano podemos decir que es como un proceso, y este proceso no tiene fin aquí en la tierra. Estás escuchando Vidas con Propósito, para volver a vivir.
Pastor, como usted lo decía anteriormente, si el proceso de santificación del hombre no tiene fin aquí en la tierra, ¿qué tiene que hacer el hombre para crecer en santidad? Para crecer en santidad se requiere que el creyente siga obedeciendo al Señor Jesús. Las palabras del Señor Jesús, cuando se obedecen, funcionan como el agua de purificación usada en el Antiguo Testamento. Pero aún así, cuando morimos, no habremos completado el 100% de santificación que Dios exige. O sea, mientras estemos vivos, estamos en ese proceso. Se requiere, por lo tanto, una tercera fase de santificación que se llama redención. Vea cómo lo dice Efesios 4:30. No agravien al Espíritu Santo de Dios, con el cual fueron sellados para el día de la redención. Romanos 8:22-24 dice: sabemos que toda la creación todavía gime a una, como si tuviera dolores de parto, y no solo ella, sino también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, gemimos interiormente, mientras aguardamos nuestra adopción como hijos, es decir, la redención de nuestro cuerpo, porque en esa esperanza fuimos salvados. ¿Cuándo será ese día de la redención de nuestro cuerpo? Bueno, ese día glorioso sucederá cuando el Señor Jesús venga por su iglesia y la lleve a celebrar las bodas del Cordero en el cielo, a su santa morada. Ese día se conoce bíblicamente como el arrebatamiento de la iglesia. Y la razón para utilizar la palabra arrebatamiento es que así figura en Tesalonicenses. Dice en Tesalonicenses que los que estemos muertos o los que estén muertos, ¿sí?, ese día van a resucitar con un cuerpo glorioso, redimido y santificado al 100%. Los que estemos vivos, si estamos vivos en aquella época, nuestros cuerpos serán transformados en un abrir y cerrar de ojos y adquiriremos igualmente un cuerpo glorioso santificado al 100% para poder estar en la presencia de Dios por siempre. Pastor, resumamos de manera sencilla, ¿cuáles entonces serían las 3 etapas de la santidad en los seres humanos? Bueno, la santidad en los seres humanos, como usted dice, tiene 3 etapas. La primera es la santificación mediante el nuevo nacimiento, donde Dios coloca dentro de nosotros el Espíritu Santo, capacitándonos pues de esta manera para seguir creciendo en santidad. La segunda es la santificación mediante la obediencia a las palabras de Jesús y bueno, del resto de las palabras de la Biblia, y donde es aquí donde aplica esa frase que leímos anteriormente de Apocalipsis: el que es santo, santifíquese más. Y la tercera es la santificación final mediante la redención, que tendrá lugar el día del arrebatamiento de la iglesia, cuando el Señor se lleve a los suyos. De estas 3 etapas, la que nos corresponde trabajar a los cristianos, la que me corresponde trabajar a mí, es la santificación mediante la obediencia a las palabras de Jesús, las palabras de la Biblia. Allí es donde nosotros debemos estar enfocados. Eso es lo que nos corresponde hacer a nosotros: cooperar con el Espíritu Santo, obedeciendo lo que se nos enseña de la palabra de Dios para poder crecer en santidad. Pastor, esto quiere decir que debemos estar muy cerca de la Biblia. Me refiero a que debemos leerla, estudiarla cada día, porque eso depende de nuestro crecimiento en la santidad. Podríamos decirlo de la siguiente manera, Oscar: sin Biblia en la vida del cristiano no hay santidad. Hay cristianos que quieren ser santos mandando mensajitos por WhatsApp, pasándosela por Facebook o hablando mucho por teléfono, por celular. No, si no hay un estudio continuo, si no hay lectura continua de las Sagradas Escrituras, nosotros no podremos crecer en la santidad que Dios quiere para nosotros. La palabra es como un espejo donde podemos ver nuestra condición. Hay un salmo que dice: examíneme, Señor. Y yo creo que el Señor nos examina es cuando somos confrontados por la palabra de Dios. Sí, la manera o uno de esos medios de gracia que el Señor utiliza
para que nosotros crezcamos en santidad es la palabra de Dios. Y podemos hacerlo porque portamos, los que hemos creído en Cristo Jesús, tenemos dentro de nosotros el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo a la verdad nos lleva a buscar la Biblia. El Espíritu Santo pone en nosotros ese deseo de ir a la palabra de Dios. Lo que nos corresponde a nosotros sencillamente es obedecer eso que el Espíritu nos habla por medio de las Sagradas Escrituras. Pastor, también con respecto a este tema de la santidad de nosotros, los seres humanos, algunas veces algunos cristianos, o yo creo que cristianos entre comillas, dicen que a pesar de que son carnales y mundanos, Dios está con ellos y se justifica en este aspecto y no se observa un crecimiento hacia la santidad. ¿Podríamos decir que realmente son cristianos o porque podrían estar engañados? Existen, diría yo, como más posibilidades de que estén engañados a que sean cristianos, porque donde habita el Espíritu de Dios, allí hay libertad, ¿no? O sea, yo tengo claro que un cristiano puede pecar y todos estamos en la lucha contra el pecado. Pero digamos que el pecado no es el hábitat del cristiano. Es imposible que un cristiano permanezca y continúe en su maldad. Pues él puede creer que va para el cielo, como mucha gente cree que va para el cielo, pero al final pues se llevará una sorpresa. Yo tengo que ver evidencias en mi propia vida de que realmente en mí mora el Espíritu de Cristo, que realmente en mí mora el Espíritu de Dios. Y la evidencia es que yo estoy cortando con el pecado. Mi espíritu está vigilante y está alerta para no pecar, para no desagradar a Dios. En realidad, quien tiene el Espíritu de Dios quiere vivir en santidad, quiere agradarle a Él. Ese es el anhelo de su vida, de su corazón. Pastor, en la medida que conozcamos a ese Dios santo, considero que podemos entonces nosotros reconocer que cualquier pecado, así sea pequeño, ofende a Dios. En la medida entonces que conozcamos a la santidad de Dios, eso va a tener un efecto en nuestra vida. Sí, digamos que la santidad de Dios funciona como una lupa. La lupa nos permite ver cosas pequeñas. Entonces, en la medida que más nos acercamos a Dios, incluso cosas que antes hacíamos que nos parecían pequeñas, por ese conocimiento que estamos recibiendo de parte de Dios, ahora nos damos cuenta que no son tan pequeñas, que son delicadas delante de Dios. Y es por eso que en la medida que un cristiano avanza en su peregrinaje con el Señor, deja cosas que quizás en el inicio de su caminar con Dios se permitió, pero en la medida que fue avanzando en ese caminar, dijo, no, yo no puedo seguir haciendo esto no está bien delante de Dios. Pues precisamente por esa conexión y por esa comunión que ahora está teniendo con Dios, por esa madurez en Dios. Apreciado oyente, lo esperamos mañana en la segunda parte de este tema, santidad. Dios no pasa por alto el pecado. Dentro de la programación de Vidas con Propósito en esta franja de lunes a viernes de 7 a 7:30, así que no se lo pierda. Y si desea comunicarse con nosotros, nos puede llamar al teléfono 310-212-4602. 310-212-4602. Gracias por escucharnos y les deseamos que pasen un día muy feliz.